Barrilete, bienvenido al mejor show del web. La pichanguita eterna con el Black Viper del Barrilete, mi Eddie Vélez del Puerto, sexy Eddie Vélez del Puerto, osa. ¿Cómo estáis, Peter? Bien, Barrilete, buenos días, buenas tardes. Desde acá, Estamos desde haciendo, querido, como siempre, sí. Rodrigo Barrilete, desde los Estados juntos, mi compadre Edgardo, con el Peter, el Potter, el Guille, el Gamba, Tocamba, hasta Roberto Tobar está por ahí. Sí, Barrilete, el hincha del Popular, se le saludó Barrilete, pero lo retó el jefe de la Argentina y tuvo que salir a dar explicaciones públicas y dar la cara, puchachín. Sí. Muy bien, está bien. Sí, no, está bien, bueno, ahí el segundo tiempo vamos a tocar la cara. Muy bien. Pero este primer tiempo queremos darle un tono diferente a lo que hemos venido haciendo, como cuando a veces le damos el tono diferente a ciertos temas que para nosotros son importantes y que los tratamos con la seriedad que podemos hacerlo nosotros. Este lunes se cumplieron 2 años del 18 de octubre del 2019 y nosotros como Pichanguita Eterna no podemos pasar por alto esa efeméride. Y queremos hablar no desde estos grandes constructos teóricos, no teorizando acerca de ese tema porque ya hay mucho de eso circulando, tampoco fustigando o avalando ciertas acciones que se dan o que se han dado a partir de ese momento, pero sí hablar desde nuestra experiencia, desde alguien que lo vivió acá en Valparaíso, de cerca, y de alguien que estuvo en los Estados juntos viendo todo esto que pasaba, con todo lo que eso conlleva. Desde ahí levantar un par de ideas, algunas reflexiones que nosotros podemos hacer. Es imposible que no se nos salga un poco nuestra visión acerca del tema, nuestra postura acerca del tema, pero vamos a tratar de hacerlo sin que eso tiña mucho el contenido que vamos a trabajar, pero desde ya les decimos que sí va a estar un poco teñido porque es imposible no teñirse frente a ningún tema, ¿ya? Así que eso vamos a conversar en este primer tiempo. En el segundo tiempo volvemos, como somos el mejor show del web, le tenemos a Lili Benil, entonces sí, en el segundo tiempo le damos en otro tono. Oye, Barrilete, en el segundo tiempo vamos a ir a San Carlos. Vamos a ir a San Carlos, pero en este primer tiempo... Vamos a ir a Pedreros. Sí. Pero no haga spoiler todavía, porque en este primer tiempo lo que vamos a hacer es conversar como dos amigos que se toman a veces un copete y a veces dejamos el copete de lado para poder hablar algunos temas que el alcohol no nos puede permitir darle la visión que queremos dar. Hay que Barrilete, para darle a modo de introducción del tema que se ha llamado estallido social, se ha llamado la revuelta. A mí me gusta, yo soy más romántico, osa. Me gusta el tema que la primavera chilena, o más o menos como una idea, que se sintetiza este nuevo renacimiento de la estación. Y ¿sabéis qué? Me pasó a mí, una vez que estábamos revisando la idea de traer este tema y conversarlo, Barrilete, cómo se dio que en 3 generaciones distintas de cambios en Chile en los últimos 50 años, la música y la gente era tan importante. Por ejemplo, me pasa, a fines de los años 60, comienzos de los años 70, está el movimiento que trae el presidente Salvador Allende y cómo lo musicaliza sin querer Víctor Jara. Luego en los años 80 tienes el movimiento que empieza una vez más con los estudiantes universitarios, luego también se plegan los trabajadores y empieza el movimiento que trae como consecuencia el plebiscito de octubre del 88 del no, y la victoria del pueblo para derrocar al dictador. Y cómo se musicaliza a través de la música de los prisioneros, específicamente con el baile de los que sobran. Y que se ha cantado así mismo como muchas de las letras de Víctor Jara. Y ¿sabéis qué? También se musicalizó, pero ya con distintas bandas y distintos intérpretes, lo que se dio ahora en el 18 de octubre y en adelante. Pues, cómo se ha ido creando una conciencia, cómo hemos ido aprendiendo y nos hemos mirado a nosotros nuevamente a través de la música, que es un elemento que conecta súper bien, Barrilete. Sí, sobre todo para uno que también participó
activamente de muchos de esos movimientos que anteceden el 18 de octubre, ya sea como un actor concreto en las calles, así como también a veces un espectador desde el mundo de la academia. Sí. Pero es tan difícil poder entrarle a este tema de algún lado. Entonces yo dije, puta, ¿cómo lo hago, po, weón? ¿Cachai? Para no caer en las típicas weas que yo acabo de decir que no íbamos a caer. Sí. ¿Y sabes qué? Desde la experiencia, po, weón. Ya. ¿Cachai? Desde la experiencia yo te iba a contar qué fue, cómo fue que nosotros, yo y mi familia lo fue viviendo. Para eso hay que poner un poquitito de historia personal, pues, weón. Nosotros con mi club deportivo íbamos a la Olimpiada del Ministerio de Educación. Esto pasó el 19, nos íbamos por ahí por el 21, 22 de octubre, nos íbamos a Arica. Arica, 21, 22. Entonces nosotros, para que mi mujer y mis niñas no se quedaran solas, para que Brenda no se quedara sola y pudieran ayudarla con los quehaceres de las niñas, trasladar a las niñas al jardín y todas esas cosas que entre dos nos dividimos, nos fuimos a quedar en la casa de los suegros. Y estábamos en la casa de los suegros. Y vos con la sonrisa de oreja a oreja, ¿Ya? Sí, porque más encima en ese entonces no estaba muy buena la relación. Ahora ha mejorado bastante, pero en ese entonces... Te apuesto que era por culpa de Esteban de los Goles, ¿no? Puede ser Esteban de los Goles y otras cosillas más por ahí. Bueno, el tema es que nos vamos a quedar allá y en Santiago se le denomina el 18 de octubre, pero nosotros los porteños debiéramos mencionar el 19 de octubre, que fue el día siguiente. Esto cayó un día viernes, fue el día siguiente. ¿Cachai? Estaba mi hija conmigo acá. Mi hija que vive en Rancagua, mi hija mayor, estaba conmigo y pucha, estábamos de lo más bien y estábamos tomándonos algo en la noche y de repente, Peter, empezamos a escuchar, ¿cachai? Que estaba quedando la cagada abajo y tú, ¿cachai? Que uno ya cacha cuando queda la cagada abajo, cacha que vienen los pacos, las balizas, las luces, el ruido. Claro, ¿no? Las piedras, ¿cachai? Que corréis por un lado, que corréis... Ya, más o menos, ¿cachai? La dinámica. Ya uno, viejito en estas líos, uno cacha. De hecho, cuando tú lo querés meter... Barrelete, que está rebelde. Aparte que está al ladino, porque tú sabes, ¿cachai? ¿Por qué escalera subir? ¿Por cuál no podéis subir? ¿Por dónde tenéis que correr? Nunca hacia el mar, siempre hacia el cerro, ¿cachai? Y tú, además, cuando no querías estar involucrado en eso, sabís por dónde esquivar. Sí. ¿Cachai? Sabís por dónde esquivar. Bueno, habían habido algunos enfrentamientos durante esa semana. En Santiago ya había comenzado este tema de la evasión masiva y habían habido eventos bastante fuertes. Pero acá en Valparaíso todavía no pasaba de esa típica... no pasaba a un nivel tan elevado como lo que pasó ese mismo día en la tarde-noche. Y ese día, compadre, desde el balcón de la casa de mi suegro, veíamos cómo de verdad el plan de Valparaíso comenzaba a tomar un color rojo. ¿Sabéis que me recordó mucho, mientras yo veía esto, sin el afán de teorizar, ¿cachai? Sino que desde la emoción nomás? Me recordó mucho una película, la película El Cuervo, pero la de Brandon Lee. Era La Noche del Diablo. ¿Te acordáis que esa noche se quemaba todo? Sí. Enciende. Ya, esa weá me recordó. ¿Cachai? Y yo me recuerdo que también una de las primeras reacciones que yo tuve fue indicar en el grupo de WhatsApp que teníamos con mis compañeros de trabajo que nos iban a ir a Arica, decir, esto no va, esto no puede ir. No podemos ir. ¿Cachai? Es nuestra obligación no ir. ¿Cachai? Y aquí una compañera de pega que vive... Había un Unimar, no sé si lo alcanzaste a conocer, que estaba en Brasil, entre el Líder y el Santa Isabel, que está en Brasil, frente al arco británico casi, donde está el gomero gigante al frente. Era un Santa Isabel antiguo. Que era un Santa Isabel antiguo, exactamente. De la dobladita.
Ahí cuando salíamos a la biblioteca y después, ¡ah! Too late. Y mi compañera que vive en uno de los edificios que está al frente nos comentaba y me decía a mí, porque todos en la pega saben que tengo como 4 cabras chicas, y me decía, weón, impresionante lo combustible que son los pañales. Y eso fue una de las primeras weas que se quemó. Lo saquearon, ¿cachai? Y fue súper fuerte, ¿cachai? Ver, no el saqueo, sino que ver vuelvo a insistir, desde la altura, el plan de Valparaíso teñido de rojo. Sí. Hay eventos, Barlete, que si bien no es necesario traerlos ni documentarlos ahora porque son conocidos de todos, pero hay eventos en los 10 años, 10, 15 años previos a octubre del 2019 que te venían avisando, especialmente a la clase que gobierna el país. Teníamos, por ejemplo, el primer gran evento que fue la Revolución Pingüina. 2006. Exactamente, y de ahí, después de eso, tuvimos un par de eventos más en los cuales el estudiantil reflejaba el cabreo que existía en los padres en la clase trabajadora, con la diferencia que los viejos, desgraciadamente, no nos atrevíamos a decir nada porque había que seguir parando la olla, ¿cachai? Y yo me hago parte de eso porque uno entiende uno se cabreó, el pueblo se cabreó, pero sin embargo tú tienes la emergencia inmediata de que no tienes para esta semana ni para la semana siguiente. Pero los estudiantes, por alguna razón fisiológica, ideológica o simplemente la naturaleza los hizo así, Dios los hizo así, en el estudiante, en el joven está, en la gran mayoría de ellos está ese deseo de justicia. Y veían como los padres lo pasaban mal, entonces se produjeron una serie de eventos, o al menos 2 o 3, que ya te estaban anunciando esto, y desgraciadamente quienes gobiernan el país no supieron y no quisieron reconocerlos como tal, hasta que nos encontramos con este octubre del 2019. Pero ¿sabes qué? No es tan solo que esos jóvenes estudiantes, porque nosotros lo conversamos hace varios capítulos atrás, no es tan solo que ellos se dieron cuenta de lo que vivían los papás, sino que también se dieron cuenta de lo que estaban enfrentando sus contemporáneos. Chiquillos que estaban en su segunda carrera y tenían que pagar la primera. Exactamente. ¿Cachai? Chiquillos que no tienen las condiciones para poder desarrollarse de la manera plena, integralmente. Y no tan solo desde el punto de vista académico, desde la educación superior, sino que académico también desde la educación médica, la educación media, perdón, y la educación básica, que son quienes en el fondo empujan este carro, ¿no? Sí. Son los cabros a los cuales les dijeron, cabro, esta guano prendió. Exactamente, sí. Y al final prendió con tanta fuerza. Yo hace unos días atrás colgué, creo que el martes o el martes lo colgué, una señora que la están entrevistando y que dice que bueno que luchen por todos los cobardes que no lo pudimos hacer. Exacto, sí. Y concuerdo plenamente contigo. Sí, es difícil, por eso uno aplaude y agradece lo que ellos se atrevieron a hacer, porque es difícil, uno cree, pero inmediatamente tú tienes también tus obligaciones como padre, como adulto, y se te produce un conflicto. Pero sin embargo ellos fueron capaces de superar esa situación conflictiva y ser consecuentes con su deseo de justicia como muchachos. Es que ¿sabes lo que pasa, Peter? Es que en ese momento retomo las palabras de un compañero de la U que me dijo, ¿por qué la mayoría de los pobres son conservadores? ¿Cachai? Porque quieren conservar lo poco que tienen. Sí. Es casi como un juego de palabras. ¿Cachai? Y fíjate que yo al otro día bajé, ¿cachai? Porque tenía que ir a dejar a mi hija a Rancagua, ¿cachai? El día domingo. Y el panorama era desolador. ¿Qué te digo? Adivina qué era lo único que estaba abierto. El Sabronómico. El Conde del Sabronómico. ¿Cachai? Y pasamos por allá y había, de verdad era como que hubiese habido un sismo de gran intensidad. ¿Cachai? Sí. Pero además el humo que corría, y te soy súper honesto, era como bien incómodo para quien transitaba por ahí, estar por ahí, porque además el olor a lacrimógena, no había cajeros automáticos, uno que se acostumbró al dinero plástico, ¿cachai?
ahora con la hueá de la pandemia, muchos negocios pequeños también han puesto la máquina con tarjeta. Pero eso a partir del año pasado todavía había cierta resistencia a eso. No había dónde sacar plata, los supermercados cerrados, no, fue súper complejo en ese momento. Y al final resolvimos que mi hija se iba a quedar acá el tiempo que fuera necesario hasta que la hueá se calmara y yo poder ir a dejarla. Y al otro día la pega. Y yo trabajo para un organismo gubernamental. Y fue heavy, todos los días nos iban no asediar, pero sí había manifestaciones, incluso llegaban hasta la puerta. Al día siguiente nosotros llegábamos y teníamos vidrios rotos. Nos cambió la rutina, ¿cachai? Porque además teníamos que venirnos temprano, porque la locomoción de Viña a Valparaíso era compleja, era muy complicada. Había micros que se daban la vuelta en la plaza de Viña. Bajaban del cerro, se daban la vuelta ahí y se devolvían. Un día, compadre, me tuve que venir caminando encamisado, weón, de Viña del Mar hasta el puerto, cochino, pero sudado, ¿cachai? Sopeado, con una camisa blanca más encima que nunca le pude sacar las manchas del cuello de cebo, weón, ¿cachai? Bueno, todas esas cosas me tocó vivirlas, y en el fondo la voz que resonaba en mi cabeza era: está bien, loco, si esto hay que pagar, ¿cachai? Si este es el precio que tengo que pagar, porque realmente se construyan y se generen los cambios que sean necesarios, lo pago. Vuelvo a caminar ese trayecto 1000 veces. Un día, ¿tú te acordás dónde vivía mi suegro? Ahí en el Cerro Yungay, donde vive mi suegro. ¿Y tú cachás dónde está el luterano? Sí. Del luterano hasta la casa de mis suegros caminando, porque no teníamos locomoción, compadre. No había nada. Tenían que hacer el camino cintura, después en la avenida Alemania, algo así. No, compadre, bajamos al plan, viendo si pillamos alguna micro, algo, nada. Y fueron así varios meses, o sea, por lo menos 2 meses, que saliendo temprano, no sabiendo si iba a tener locomoción. Y ahí fue el primer gran golpe, también hay que decirlo, para los locales nocturnos. Sobre todo en subida a Ecuador y subida a Camin con Almirante Montt, en donde ellos tenían que bajar sus puertas, y 10:30, 11, bajar. Yo quiero traer, Barrilete, si bien no es tan importante, ayuda un poquito a contextualizar cómo se fue estableciendo esto. Y yo leía un Twitter de un gringo que estuvo en Chile, ¿ya? Para estos días, y ellos este gringo decía: no es conocido mío, pero es conocido de un conocido mío, y él decía: ustedes los chilenos son como volcanes, están en silencio, pero de repente sí, así fue. El 7 de octubre, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo: a quien madrugue puede ser ayudado con una tarifa más baja, en relación al anuncio que ya se había hecho de que el precio del metro iba a subir. Por lo tanto, cualquier persona que tomara el metro antes de las 7 a.m., es decir, a las 6:59, iba a pagar menos. Ahí empieza el relato oficial. Luego tenemos, si no me equivoco, posteriormente pide disculpas, bla, bla, bla. El 8 de octubre, nuestro país, espérate, déjame achicarme los brazos. Nuestro país es un verdadero oasis en medio de Sudamérica. Una Sudamérica convulsionada. Chile es un verdadero oasis, donde tenemos una democracia estable, donde el país está creciendo, bla, bla, bla. A la semana después, para luego enfrentarse a un enemigo poderoso e implacable. El tercer relato, Barrilete, es de Felipe Larraín, ministro de Hacienda en esos momentos. Para los románticos, esto en relación a la alza del precio, índice del precio al consumidor, exactamente. Para los románticos, el precio de las flores ha caído. Esa fue la tercera. El cuarto relato, Barrilete, de la ministra de Obras Públicas, que me parece que hasta el día de hoy es ministra de Obras Públicas, y era que los escolares no tienen ningún argumento para estar haciendo el saltito encima de la cuestión del metro, porque a ellos no les afectan los precios. ¿Sí? Y finalmente está el ex presidente de Metro,
Hoy día trabaja en el comando de vos sabés quién, Clemente Pérez. Cabros, esto no aprendió. 2 días después, los mismísimos fuerzas del gobierno Barrilete estaban quemando el mundo. Y fíjate que fue súper heavy también, Guatón, ¿Sí? cuando se decretó el estado de emergencia y se decretó el toque de queda. Eso es otro hito. Porque yo me acuerdo que mi suegra, que participaba, o sea, ella fue estudiante del Liceo Comercial de Valparaíso, del Liceo Comercial que está ubicado donde está el Museo de Historia Natural ahora, que era un liceo políticamente bien marcado en esos años, ¿cachai? En los años 70, 60. Y a ella le bajó un temor horrible. Me acuerdo que le bajó un temor horrible y en mi trabajo, cuando salieron los milicos, yo tenía compañeras de trabajo que cuando hablaban, teníamos asambleas y ellas hablaban, se ponían a llorar. Sí. Porque les trajo todo el recuerdo de los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, y el temor que ellas sentían era real y efectivo. Compañeros que también estaban muy atemorizados, que de la nada tenían estas crisis de pánico, ¿cachai? Que son súper heavy, loco. Uno piensa que la weá no sí. Heavy. Pues, todo ese temor se vio volcado ahí. Y teníamos un relato oficial que nunca y hasta el día de hoy no logra conectarse con esa realidad. Y no logra conectarse con esa realidad por varias cosas, ¿cachai? Por varias cosas. Pero que no logra conectarse con esa realidad, y además que todavía no se resuelve esto, ¿cachai? Porque además el acuerdo al cual llegaron los políticos, como dice un compañero mío, los señores políticos, ¿cachai? A los cuales llegaron los señores políticos, fue un acuerdo que, si bien es cierto, logró de alguna u otra forma el proceso constituyente en el cual estamos, no era lo que en ese momento las manifestaciones estaban expresando. Con lo que pasó, Barrilete, lo que yo leí. Un poquito de imagen por mientras tú hablas, y lo voy a poner un poquitito de imagen. ¿Sabes qué pasa, Barrilete? Lo que se dio es que nosotros tuvimos anteriormente, incluso cuando éramos niños, nosotros tuvimos estados de excepción, ¿cómo es que se dice? ¿Excepción constitucional? Sí, ¿cómo? Excepción constitucional. Nosotros estuvimos en esa situación, pero por cuestiones de emergencia. Y el trabajo que hacían los milicos y las Fuerzas Armadas en general era ayudar a la gente, ¿cachai? Era asistir en situaciones de emergencia, los volcanes, los terremotos, el tsunami, ¿cachai? Pero esta fue la primera vez desde la dictadura que las Fuerzas Armadas salieron a las calles con el fusil, literalmente y abiertamente a reprimir. Y yo puedo entender perfectamente quienes vivieron esa época o quienes tienen padres que estuvieron en las calles en esos años, lo terrible que debe haber sido Barrilete. Eso a mí yo lo entiendo perfectamente sin haberlo vivido, pero me imagino lo difícil que es verte nuevamente en esa situación 40, 50 años después. Sí, fue terrible. Y fue terrible también darte cuenta, ¿eh? A ver, porque el fenómeno de octubre de 2019 y los fenómenos sociales no se explican por sí mismos, ¿cachai? Tienen un contexto evolutivo, tienen una serie de eventos que vienen anunciando que de alguna forma algo va a pasar. Y tampoco son unicausales, son multicausales. Exactamente. Pero hay algo que yo creo que de alguna u otra forma te demuestra este movimiento, el octubre chileno, ¿cachai? Que tiene que ver con que nuestro país adoptó un modelo económico que se transformó tanto en modelo económico como social y cultural, ¿cachai? Sí. Que se constituye como una supraestructura que está por sobre cualquier otra cosa, ¿cachai? Y ese modelo nos dice que, primero, tenemos que competir el uno con el otro. Segundo,
que en esa competencia yo tengo que tener más que el otro, ¿cachai? Y tercero, que si yo quiero cosas buenas, tengo que luchar por ellas o pagar por ellas, ¿cachai? Ese modelo, esa forma de entender la vida durante 30, 40 años, nos llevó a que se engendrara en nuestra sociedad una idea de acumulación que yo creo que es casi una patología. Sí. Porque el modelo no es redistribuir, el modelo es acumular. Yo tengo. Y después quiero ir sobre eso cuando en un ratito más, cuando me adentre a lo que yo vi de los procesos de saqueo y lo que está pasando ahora. ¿Cachai? Vuelvo a insistir, lo que yo vi, ¿cachai? La interpretación que desde ahí yo le doy. Y fíjate que eso, cuando nosotros miramos y entendemos que son multicausales, pluricausales, pero entendemos que eso es lo que de alguna u otra forma ha determinado que esta situación decante en procesos de manifestación de diferentes tipos, incluso llegando a procesos de manifestación ejerciendo la violencia más acérrima, ¿cachai? Por lado y lado. Por un lado, quien quiere romper y quemar el sistema y todo lo que este representa, y aquellos que quieren mantenerlo a sangre y a fuego. Ahí que Barrilete, yo me acuerdo a principios de los fines de los años 80, comienzo de los años 90, acá en Gringolandia se vivió las protestas que luego vinieron en saqueo en Los Ángeles, que fue conocido alrededor del mundo. Especialmente el año de Rodney King, por el caso de Rodney King, el muchacho que los policías mataron a golpe y que provocó que se provocaran, valga la redundancia, las primeras manifestaciones del pueblo afrodescendiente en Estados Unidos. Y sabéis que yo leía cositas que aparecen de repente cosas interesantes en el Twitter, y yo leía cuestiones del, ¿cómo se llama esta revista? La Forbes, en relación a la distribución del ingreso. Y resulta que acá en Gringolandia, y es una cuestión que tú la puedes más o menos retraer y explicar casi todos los países que han adoptado a rajatabla el sistema neoliberal. Más el 10% de la población que está ahí arriba tiene el 89% del capital del país. ¿Cachai? Y eso sumado a la discriminación racial que sufren los morenos y hoy día los latinos, te hace recordar por qué sí vivieron esos eventos acá y cómo desgraciadamente la sociedad norteamericana no ha hecho absolutamente nada para cambiarlo. Y es exactamente lo mismo lo que nos pasó a nosotros y lo que va a seguir pasando. Espero que no sea así, y por eso tengo una esperanza en las formas en las cuales se está dando la Convención Constitucional y en el fondo. Las formas me han dado esperanza porque tú ves una mayoría de gente que no necesariamente comparte ideas o ideología, pero comparte un deseo de un Chile mejor. Eso ya es bastante, a mi juicio, y espero que eso se vea transformado también en los fondos. Sí. Yo quiero ir a ese aspecto que tú señalas de las manifestaciones y el tema puntual de la violencia que se ejerce por lado y lado. Sí. Tratar de explicar, tratar de hablar o teorizar de la violencia sin explicarse estas causas estructurales y supraestructurales que la engendran es una manipulación evidente. ¿Ya? Y eso es desde cualquier persona que tenga medio dedo de frente. No es necesario haber pasado por la academia, no es necesario haber leído mucho, no es necesario ser... solamente los cabezas pistola, ¿cachai? Llegan y reaccionan. No entender que detrás de esa violencia hay procesos sociales, culturales y económicos de segregación, de violencia, vulneración y un montón de otras cosas más, es no entender, ¿cachai?, cómo funciona el ser humano. Así de sencillo. Entonces, ojo con eso, porque no hay que perderse en esa manipulación, como que yo digo, por esa manipulación que es evidente, ¿cachai? Que yo te vuelvo a repetir. Pero ¿sabéis qué me preocupa? Te voy a poner un ejemplo. Durante la época de los saqueos, donde yo estaba ubicado, donde yo estaba,
veía cómo la gente del cerro donde yo estaba se organizaba para ir a los supermercados a sacar las cosas. ¿Ya? Sacaban una cachada de cosas. Una cachada de cosas, de todos lados, no tan solo los super, de las tiendas, sobre todo estas tiendas que operaban como cadena, allá sí. Franquicia. Sí. La hacían cagar. ¿Cachai? Sacaban perfumes, pero hacían a reventar perfumes. Y un día, pero no me voy a creer, pero un día, una señora, ¿cachai? Que una señora así, como de la edad de mi mamá, como la edad de tu mamá, arrastrando una pata de un animal, esas patas de animal, que se las ponen aquí. Esas que cuelgan para que se sequen y uno las come como salame. Como no, compadre, la pata de un animal, no esa. La pata de una vaca, compadre, esas que... Hay cachado que en Uruguay a veces los locos se ponían un saco acá y andaban sí. Arrastrando la pata de animal. Y yo decía, ¿a qué chucha? ¿No le va a caber en el refrigerador? Sí. O sea, ¿para qué? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en el fondo, la demanda legítima y la rabia legítima fue prostituida por este mismo sistema económico y cultural de acumulación. Ya no era redistribuir. Yo tomo y lo reparto en mi pueblo. ¿Ya? No, yo tomo, lo tengo y tengo. Y no importa que la hueá se me eche a perder. Porque en una semana esa carne iba a estar hecha a perder. Sí. A lo más te lo vendían más barato, pero te lo vendían igual. ¿Cachai? Entonces, se prostituyó incluso un movimiento desde esta lógica de acumulación y mercantilista, se prostituyó y nos llevó a que lo mismo que estas personas criticaban acerca de que algunos tienen mucho y yo tengo poco, hicieron exactamente lo mismo. Yo voy a tener. Y tuvieron tanto que se les echó a perder lo que tenían. Sí. ¿Cachai? Se pudrió. Sí. ¿Sí? Es que se vivió por tanto tiempo reprimido, Barrilete, que prácticamente es muy similar a estar en cárcel. Yo me imagino esa sensación de represión, esa sensación de estar aplastado, de estar empujado permanentemente casi toda tu vida en una esquina, y por una vez en la vida tienes la oportunidad de mirar el sol, de tener luz, no sé, me imagino que se produce una cuestión como de catarsis, si se quiere, por un momento, pero luego esa catarsis es llevada más allá, por lo que tú estás diciendo, que desgraciadamente tantos años viviendo bajo esta cuestión que influenció el alma. Exacto, porque si yo, porque si hubiese existido un espíritu solidario, ¿cachai? Estos locos, claro, se quedan con lo suyo. Incluso, quédate ya con la parte más rica de la pata del animal. ¿Cachai? Con el costillar te hacía unas short ribs, ¿cachai? Como le llaman ustedes allá. Ya, bueno, la guay que queráis. Pero, compadre, repártelo, pues, porque no había un alma solidaria en eso. Ya no existir esa alma solidaria, nos quedamos, ¿cachai? En el egoísmo. Y lamentablemente, ahora lo que pasa, y lo que pasó en los últimos 2 días, es que ya no es la turba desorganizada manifestando su rabia, sino que ahora son bandas organizadas las que lo hacen. ¿Cachai? No quiero decir con esto que todavía no exista esa rabia acumulada, pero el tema del saqueo, cuando se prostituye y se convierte en una empresa en sí mismo, pierde todo sentido, y estamos reproduciendo un sistema contra el cual estamos luchando. O sea, hay una inconsecuencia y una paradoja en sí mismo. Sí. Hay unos datos, Barrilete, que estábamos conversando antes de empezar el show, que dan relación con mucha gente linda de por allá arriba, de donde está el estadio donde jugó el Pupi Vázquez, no el Pupi. Sergio Fabián Vázquez, y el otro que voy a traer con el que me arranqué con los tarros, perdón, jefe. Ellos se preguntan por qué esto sigue pasando, siguen pasando por una sencilla razón.
El sueldo mínimo en Chile sigue siendo 337.000 pesos. El 80% de las pensiones que recibe la gente que se ha pensionado por el sistema de administración de fondos previsionales, AFP, el 80% es inferior al sueldo mínimo. Los grupos económicos, y en estos grupos económicos están las aseguradoras, los bancos, las AFP, los bancos barriletes, tienen al día más de 6.000 millones de pesos en utilidades. Las AFP al día, en un día, tienen más de 1.500 millones de pesos en utilidades. Mientras tanto, un tercio de la población, el 38% de los chilenos, vive bajo la línea de la pobreza, que es básicamente vivir con menos del sueldo mínimo. Y tenemos que más del 50% de la clase trabajadora de Chile gana menos de 500.000 pesos. ¿Sabéis qué es lo delicado de todo esto, Peter? ¿Cachai? Con esos datos que tú me entregas, tan lúcidos, ¿sabéis qué es lo complicado? Que todo esto choca, esta realidad choca con un discurso y un relato que se ha ido construyendo en torno a la estabilidad económica y el paraíso económico que suponía estar en Chile, viviendo en Chile. Claro, si la industria del retail está, no el Estado, la industria del retail está subsidiando para que las personas puedan subsistir mediante el dispositivo, las tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito, pero ha sido tanto lo que se ha abusado de ese sistema subsidiario que el mismo colapsó, colapsando, implotando en las personas. Sí. Los avances en efectivo. Entonces, claramente, eso te lleva a que busque nuevas formas de poder subsistir. Y ahí entramos con estas bandas, incluso bandas organizadas. ¿Cachai? Entonces, por eso digo que las cosas no se explican por sí mismas, no se explican mediante una pura causal. ¿Cachai? No entender que hay una superestructura, no entender que están estas realidades concretas con números, como tú nos dices, que empujan, ¿ya? Que empujan o tironean, ¿cachai? A los sujetos a tomar una opción que no les lleve a tener que sufrir más de la cuenta, ¿cachai? Porque además son personas que no tienen nada, pero no tienen nada que conservar, ¿cachai? Es súper heavy. Y en esa línea, ¿cachai? Creo que todavía falta caleta porque además estamos hablando de un tema que es netamente económico, pero tiene que ver también con otras cosas, tal como tú bien lo dijiste con Rodney King. Tiene que ver con temas raciales, con temas étnicos, no raciales, perdón, con temas étnicos, tiene que ver con temas de discriminación, tiene que ver con temas de género, tiene que ver con temas de edad, de rango etario, tiene que ver con un montón de otros actores sociales que ahora son actores porque tienen la comunidad LGBTI, ¿cachai? Que durante mucho tiempo apareció invisibilizada. Los transexuales era considerado una disforia de género hasta hace poco tiempo atrás, hasta hace 5 años atrás, el DNS-4, que el Manual de Salud Mental los consideraba una disforia de género, es decir, una enfermedad mental. Una enfermedad o una desviación mental. Exacto, un trastorno, un síndrome. Eso es súper heavy, ¿cachai? Y ahora tenemos la complejidad de que el mundo político, con todas estas demandas, porque ya no es una sola, son múltiples demandas, porque el sistema explotó. Sí. Y estas múltiples demandas han obligado a que estos tipos tengan que surfear estas olas. Y lamentablemente algunos son tan viejos que ni siquiera saben lo que es un surf. Sí. Lo preocupante de eso, y con esto voy a tratar de cerrar una idea, la idea inicial que te planteaba acerca de estas bandas organizadas, es que todo esto, todos estos desórdenes, todo este malestar, toda esta incomodidad que yo dije que por algunos momentos uno sentía, son caldo de cultivo para los caudillistas. Sí. ¿Y te acordáis cuando veíamos el Mundial del 34 y el 38? Que teníamos caudillos. Sí. Que se dieron producto de que Italia y Alemania fueron saqueados después de la Primera Guerra, entonces ellos venían a rectificar y venían a dar justicia a sus pueblos. A dar orden. Exactamente. Orden y muy parecida con Trump, después de
que no me escuche la renita. Después de la clase blanca tan sufrida, ¿cachai? Entonces viene Trump a darle nuevamente, y así será, y desgraciadamente, yo creo objetivamente que el representante de eso que tú estás planteando, Barlete, no va a competir, pero aún así hay que estar alerta y hay que estar, exactamente, hay que estar muy alerta porque está ahí, está ahí, está presente, está en la papeleta. Está presente, está en la papeleta y está ofertando algo que la gente está demandando. Sí. ¿Sí? Está demandando. Y fíjate que es tan cuático porque si hay algo que la historia nos ha demostrado, incluso con la Revolución Francesa, que es una revolución de burgueses contra la monarquía, ¿cachai? Es que una vez muerto el rey, se instaló un emperador. ¿Cachai? Eso es lo peligroso para mi gusto, ¿cachai? Y una última cosa, y con esto yo me callo. Un dato, solo un dato, quiero entregar un dato. En ninguna parte del mundo, ¿cachai? Se ha demostrado, en ninguna parte, y la historia tampoco lo ha demostrado, que a mayores penas, a mayor sanción y a mayor represión, disminuyen los actos delictivos. Tiene que ver con otras variables. Entonces, esto es también para que consideren estos ofertones que hacen a veces algunos candidatos en torno a la seguridad. Eso. ¿Te da, Barrilete? Bueno, ahora estamos en octubre, ahora en noviembre nosotros nos toca ya meternos y conversar más en detalle de la propuesta que tenemos de los ya candidatos presidenciales que van a estar en la papeleta. Y en que torno al deporte, lo vamos a hacer en torno al deporte nomás, compadre. Sí. Para no meternos. Ya, jefe. No, y también. Ya me los leí todos. Usted sabe que Barrilete es aplicadito. Ya me los leí. Ya le tengo la presentación lista, maestro. Y se da, a mí por lo menos, yo quiero creer, entendiendo también la realidad, no un mundo de Vilcipap, que el que sea electo presidente o presidenta, le va a tocar el gran trabajo de liderar un país que realmente se cansó de la verborrea y necesita soluciones prácticas a corto plazo. Esa es una cuestión, ¿cachai? Conducir, porque evidentemente muchos van a decir, sí, hay que hacer cambios, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero necesariamente una vez que tú asumes el cargo, la gente espera que tú tengas soluciones efectivas y que afecten de forma rápida tu bolsillo y tu condición de vida. Sí, que cambie tu vida. Exactamente. Entonces, bueno, hoy día, gracias a Dios, tenemos, y gracias a los muchachos y a la gente que dio su vida, más de 30 compatriotas fallecieron, más de 3.500 personas fueron mutiladas, sus vistas fueron torturados. Sabéis que hay un registro que yo no lo puedo encontrar de forma oficial, pero está en un par de medios no oficiales, de más de 100 personas desaparecidas. Esto adicional a las personas fallecidas. Entonces, este es un evento que tuvo un costo muy alto. Hemos hecho nosotros este programa con mucho cariño y con mucho respeto, entendiendo el costo que tuvo para muchas familias chilenas. Incluso también hay, yo quiero llamarlo así, hay compatriotas que no son nacidos en Chile que salieron a las calles con nuestros compatriotas, y hubo gente que también fue fallecido, gente de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, que están dentro de los fallecidos por las posteriores al 18 de octubre. Y yo quiero creer, Barlete, en consecuencia a lo que se está dando con la convención, y luego espero también con el nuevo Congreso, que ya este nuevo Chile tenga una carta magna, que este nuevo Chile tenga un nuevo marco legal, y que esto provoque un mejor en la calidad de vida práctica para la mayoría de las personas. Sí. Lo que tú dices es muy cierto. Yo no tengo nada más que agregar, porque fuiste súper elocuente. Esto costó vidas, costó cuerpos, costó compatriotas que todavía están encerrados esperando su juicio, después de 2 años. Costó mucho. Le costó a gente su fuente de trabajo, le costó a gente su inversión,
su negocio, su vida. No tan solo los locales nocturnos, un montón de los jardines infantiles particulares, los kioscos, los negocios, los mini markets, los negocios electrónicos, todo eso costó. Y no me refiero al costo económico, sino que hay también un costo emocional ahí que es bien importante y un duelo que hay que vivir. Por lo tanto, uno esperaría que después de 2 años se hubiese resuelto algo. Lamentablemente no se ha resuelto nada. Simplemente se han aún más distanciado las posiciones. Y todavía seguimos viviendo en 2 Chiles. Exactamente. Tanto es así que es otro tema, pero el magisterio sigue siendo postergado. El mismo que dice que quiere dar un bienestar a todos los chilenos, les niega a una de las carreras más importantes de la República mejores condiciones. Pero bueno, ese es otro temita, Barrilete, para noviembre. Sí. Esto era más o menos, no sé si querés algo más, jefe. No, yo lo único que quiero es decir que ahora vamos a ir con nuestro clásico Il y Venir. Ya. Lo dejamos hasta acá, tratamos de hacerlo, como dijo el Peter, con mucho respeto y seriedad, y tratar de, bueno, quedó claro cuál es nuestra visión del tema, pero también tratamos de hacerlo con respeto y esperamos que si alguien logra verlo completamente, entienda que es una visión, es una postura, y no es atacar a nadie en particular, sino que dar cuenta de la experiencia que nosotros tenemos y de nuestra forma de entender la vida. Sí. Ya para el segundo tiempo, oiga, jefe, habiendo terminado con esto, que esperamos todos nuestros amigos, amigas, lo vean, lo compartan, lo recompartan y lo vuelvan a ver y escuchar, que también se puede escuchar. Vamos a ir al segundo tiempo, vamos a hacer un homenaje y también nos vamos a preparar para el clásico del fútbol chileno. Sí. ¿Te parece, Barrilete? Me parece excelente, Peter. Oiga, entonces, como siempre decimos, vamos a ir a cambiarle la agüita a la aceituna y voy a ir a buscar mi pilsen, que ya me está dando un poco de ese gancho con todo esto, y vamos a dejar este tiempo hasta acá. Con ustedes se despide Rodrigo Barrilete y desde allá de los Estados Juntos mi compadre, el Peter, el Potter, el Guille, el Gamba, en este programa especial del 18O. Ya, Peter, voy a buscar Barrilete, un abrazo grande. Nos juntamos más rato, que nos toque a Pedrero. ¿A Pedrero vamos el fin de semana? Sí. Vamos al campeonódromo. Ir al campeonódromo, vamos a revisar a los mejores centrales, Barrilete, a tu juicio, los 2 mejores centrales de Colo-Colo, de la historia reciente, Te hice una trampita. Ya, bueno, viste, si los 2 le metemos la cancheca, Barrilete, ya. Vamos a ir al segundo tiempo, amigos, amigas, amigues, con el mejor show de la pichanguita eterna. ¿Te parece, Barrilete? Nos vemos.